El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Comenzamos a escuchar en la primera lectura del libro de los Reyes cómo el rey Nabucodonosor comienza a invadir la ciudad santa, Jerusalén, y comienza la deportación a Babilonia. Y este acontecimiento que sucede al pueblo de Israel, al pueblo elegido por Dios, es un acontecimiento que el mismo pueblo después lo va a interpretar como una consecuencia por haberse apartado de la ley del Señor, por no haber acatado y cumplido las leyes que Dios le había dado a Israel. Y esa es la interpretación que el pueblo de Israel da de su propio devenir, de su propia vida, de estos acontecimientos. Pasarán muchos años para que Israel vuelva a ocupar la ciudad santa, y de esta manera también iremos escuchando cómo no solamente se deporta a los habitantes de Israel, sino que también viene la destrucción del lugar santo, del templo. Y pasará mucho tiempo a fin de que el pueblo de Israel regrese y sea reconstruida la ciudad, sea reconstruido el templo de Jerusalén. Pues eso mismo es lo que el Señor nos está transmitiendo en el Evangelio. Aquellos que se apartan de sus enseñanzas, pues se destruyen. No porque el Señor castigue al pueblo, no porque el Señor castigue a aquellos que se apartan de sus enseñanzas, aquellos que no obedecen, sino que la misma acción libre del hombre, en este caso negativa, pues lleva al hombre a su destrucción, lleva al hombre precisamente a sufrir, a padecer estas consecuencias negativas. Por eso nos dice Jesús: el que escucha mis palabras se parece y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente. El hombre prudente que la Sagrada Escritura continuamente nos presenta es aquel que sabe escuchar y sabe obedecer al Señor. El hombre prudente es aquel que sabe actuar correctamente en cada momento, en cada circunstancia de su vida. Y dice Jesús
Ese hombre prudente edifica su casa sobre roca, sabe dónde edificar, cómo edificar. No es una persona ignorante, ingenua, que se pone a construir, a edificar en un lugar que no es firme, en un lugar que no es sólido. El prudente, por lo tanto, viene a ser también aquí una personificación del hombre sabio, de aquel que descubre y sabe cuál es el proyecto de Dios para su vida. No desconoce el proyecto de Dios, y al no desconocer el proyecto de Dios, por lo tanto, se ajusta y hace girar toda su vida en torno al proyecto de Dios. Porque no se trata entonces de que Dios por un lado su proyecto y yo por mi lado el proyecto que yo he querido. No, el prudente conoce el proyecto de Dios, y conociéndolo se ajusta a ese proyecto de Dios, y entonces rige su vida, determina su vida bajo el proyecto divino. Ese es el hombre prudente. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados, a edificar, a construir en roca, en lo seguro, en lo que está firme, en lo que es fuerte. En otras palabras, pues en Cristo mismo que es la roca, o como lo expresa también la Sagrada Escritura, es la piedra angular. La piedra angular en la que se detiene toda la construcción. Esa es la piedra angular. Los edificios, los proyectos de ingeniería antiguos, pues se basaban en esa piedra angular que sostenía y daba fortaleza a grandes edificios que no se caían, que no se destruían tan fácilmente, y que todavía a la fecha muchos de ellos siguen en pie gracias a esa piedra angular, gracias a esa roca. Bueno, pues el hombre sabio, el hombre prudente, que escucha, se alimenta de la palabra de Dios, la entiende, la comprende y la pone en práctica, pues es esta persona que edifica toda su vida sobre la roca que es Cristo mismo, donde hay firmeza, no hay vulnerabilidad, hay garantía, hay permanencia. Ese tipo de personas es al que estamos cada uno de nosotros llamados a ser. Personas que echen raíces, personas que funden sus cimientos en Cristo. Es que la vida cristiana es profundidad, la vida cristiana es una construcción, es un estilo de vida que debe tener sus raíces en Cristo, sus cimientos en la roca de Cristo, para que estos no se muevan, para que cuando vengan precisamente las tempestades, como lo dice el Evangelio, no se caiga lo que hemos edificado, no se venga abajo aquello que con tanto esfuerzo hemos logrado. Pero de nosotros depende dónde ponemos nuestra seguridad, dónde comenzamos a edificar. Esa vulnerabilidad en la que muchos de nosotros nos encontramos, lo descubre el Señor y lo descubren sus apóstoles. Es que podemos ir pasando la vida simplemente fundándonos o aparentando, simplemente teniendo una fachada. Hay casas que tienen bonita fachada, pero el interior pues no es tan bonito como la fachada. Y eso puede ser nuestra vida. Que de fachada seamos o aparentemos ser muy buenos, demos el gatazo de ser buenos cristianos, pero cuando una persona entra a tu interior, cuando descubres tu interior a alguien, es de lo peor. Por eso dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es que la salvación no se funda en pronunciar una palabra, la salvación se funda en un acto. La salvación Dios la ha logrado para nosotros en un acto de amor, en la cruz, no por habernos dicho los voy a salvar,
No se funda en una palabra, se funda en un acto. Y entonces nuestra vida debe mantenerse y fundarse precisamente en el acto redentor. Toda nuestra vida debería de estar cimentada, fundada, construida en el acto más grande de amor, en el acto de Cristo en la cruz. A partir de ese acto de amor, a partir de ese acto real, toda nuestra vida debe estar construida para que sea real, sea real mi caridad, sea real mi bondad y no sea apariencia. Para que sea real mi unión con Cristo. No se trata de pronunciar palabras. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga. No es el que dice, sino el que hace. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Se trata por lo tanto de hacer, de construir, de fundar, pero en Cristo. Toda nuestra vida debe partir de Él y de este acto importante, del acto redentor, del acto salvífico de la cruz. De ese acto de amor deberá surgir y partir nuestra construcción, porque nos fundamos en Cristo. Toda nuestra vida, por lo tanto, en definitiva, debe estar fundada en el amor. Cumplir la voluntad del Padre, cumplir la voluntad de Dios, no es otra cosa sino fundirnos en el amor de Dios, para que fundiéndonos en el amor de Dios, nuestra vida sea un acto de amor. Todo lo que hagamos sea por amor a Dios, sea para prolongar este acto redentor, sea para prolongarlo a lo largo de nuestra vida. Es que ahí está el punto de partida de toda nuestra vida. ¿Quieres construir? ¿Quieres fundar en tu vida? ¿Quieres ser esa persona prudente? Funda entonces y comienza a partir del acontecimiento de Cristo en la cruz, para que este acontecimiento de salvación, este acontecimiento real y de amor, se prolongue a lo largo de toda nuestra vida. Porque no creo que cada uno de nosotros queramos parecernos a ese hombre imprudente que escucha a Dios pero no hace, no pone en práctica las palabras de Dios. Entonces ese es el hombre imprudente, el ignorante, el inconsciente, el testarudo, el de corazón duro. Ese es el imprudente, el que no entiende, por más que escucha, por más que se le instruye, no entiende y no hace caso. Y entonces, pues no tiene futuro. Vendrá la tempestad, vendrán los momentos difíciles y su construcción, su edificación, su propia vida, entonces se vendrá abajo, no hay solidez. Porque no construyó sobre roca, sino sobre arena. Sobre arena. La inconsciencia nos lleva, por lo tanto, a fundar nuestra vida en nosotros. Si el hombre prudente, el hombre sabio que escucha las palabras de Dios y las pone en práctica, funda su vida en Cristo, en la roca que es Cristo mismo, entonces aquí, al contrario, el que escucha la palabra de Dios pero no la pone en práctica, funda su vida en sí mismo. Nosotros somos barro, nosotros somos arena. Y podemos fundar nuestra vida en nosotros mismos, y nosotros mismos somos inconstantes, somos débiles. En nosotros mismos y por nosotros mismos no se garantiza un futuro prometedor. Porque somos volubles, porque hoy decimos una cosa, mañana decimos otra, y así estamos en nuestra vida. No podemos entonces construir a partir de nosotros mismos, porque entonces no hay garantía de permanencia, solamente en Cristo. Pues pensemos cada uno de nosotros en dónde estamos fundando, en dónde estamos construyendo, todo lo que estamos haciendo, cuál es el inicio, de dónde parte, de Cristo, del hecho fundante de la cruz o de nosotros. ¿De dónde parte todo lo que hacemos? Hay una oración
que precisamente manifiesta este tomar conciencia de que todo lo que hagamos tenga como principio a Cristo y tenga como fin a Cristo y no a nosotros mismos. Porque podemos nosotros hacer las cosas partiendo, vuelvo a repetir, de nosotros mismos y teniendo el fin de ese acto en nosotros mismos. Cuando yo hago algo para que se me reconozca, cuando yo hago algo para que se me tome en cuenta, para que vean que yo soy buena persona, para que vean que yo sí practico la palabra de Dios. No se trata de eso. Se trata de dar gloria a Dios con todo lo que hacemos. Se trata de prolongar este acontecimiento de amor en nuestra vida. Por lo tanto, que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos, que todas nuestras actividades de hoy, de mañana y siempre comiencen en Cristo. Que comiencen en Cristo. Eso nos va a ayudar a nosotros para no buscarnos a nosotros mismos en lo que hacemos, sino dar gloria a Dios. Para que lo que hagamos, lo hagamos de verdad por amor. Y cuando lo hacemos por amor, entonces todo lo que hacemos será bueno, saldrá bien, porque lo estamos fundando en Cristo y lo estamos motivando por el amor. Como Cristo llevó a cabo este acontecimiento de la cruz por amor y para la salvación de todos, así deben ser cada una de nuestras actividades, por amor y para la salvación de todos. Que así sea.